San Pablo es uno de los 12 apóstoles de Jesús. Nombrado como el apóstol de los gentiles, durante su vida fundó varias comunidades cristianas y fue uno de los más importantes evangelizadores, predicando en algunas de las plazas más importantes del Imperio Romano, en centros urbanos como Antoquia, Corinto, Efesos e incluso en la propia Roma. También fue el autor de algunos de los primeros escritos canónicos cristianos, entre ellos la más importante es la primera epístola a los tesalonicenses. Fue uno de los arquitectos del primer orden del cristianismo primitivo y una de las figuras más importantes de la historia del cristianismo. Su nombre de nacimiento era Saulo Pablo de Tarso, nacido entre los años 5 y 10 de un padre romano. Su familia estaba ligada a la tradición y al mundo de los fariseos. Para entender la conversión al cristianismo de Pablo, se nos narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las propias cartas del propio Pablo que él era un perseguidor de cristianos, un seguidor de la tradición judía y un fariseo. Se le encomendó viajar a Damasco en busca de cristianos, pero durante este viaje Pedro presenció la revelación de Dios, que lo llamaba a servirle, a seguir su camino y a predicar en su nombre. A su llegada a Damasco y conocer un poco más sobre el cristianismo, Pablo desapareció durante varios meses. Se cree que se adentró en el desierto a reflexionar sobre sus creencias. Al ver a Damasco, intentó hablar de la fe cristiana, pero un grupo de judíos fanáticos lo atacaron. Este decidió irse y dirigirse nuevamente a Jerusalén, esta vez en busca de las comunidades cristianas y del apóstol Pedro. Al llegar a Jerusalén, las comunidades cristianas lo recibieron con desconfianza. La reputación de Saulo, el perseguidor de cristianos, lo seguía, pero Pablo luchó por ser aceptado y se entregó totalmente al mundo cristiano y aceptó su misión, predicar la palabra de Dios en todo el mundo. Poco después se establece en Antoquia y logra liberalizar la comunidad cristiana que estaba sujeta a reglas y a requisitos que solo aceptaban a judíos que siguieran la tradición judía, pero la visión de Pablo mostraba un mundo donde el amor y Dios eran para todos. Dios nos ama por igual. Esta era la visión de Pablo, y luchó por esta durante el primer concilio de Jerusalén, donde el pensamiento de Pablo se alzó. El camino de Pablo como predicador había comenzado. Su primer viaje parte de Antoquia en dirección a Efesos, y al llegar Pablo a la ciudad, observó los numerosos templos de los diferentes dioses y a todas las personas que idolatraban a estos dioses. Pablo predicó del cristianismo por parques y plazas, predicó el amor y el camino de Dios, pero las personas no lo escuchaban, pero Pablo resistió. Se asentó durante 2 años predicando a todo aquel que lo escuchara, logrando formar una comunidad sostenible y creciente. Aproximadamente en el año 50, Pablo llega a Neópolis, una ciudad romana, una ciudad europea. Pasando por una ribera, Pablo se encontró a un grupo de judíos. Este les predicó del cristianismo y entre ellos una mujer llamada Lidia fue la primera en aceptar su amor a Cristo, y por medio de su bautismo se creó la primera comunidad europea. Pronto, Pablo parte a Filipos, una ciudad helénica, un punto de encuentro de distintas creencias griegas, egipcias, babilónicas y sumerias. Aún con esto, Pablo logró llegar a muchas personas y crear una pequeña comunidad con la que mantuvo contacto epistolar durante mucho tiempo. Pablo se caracterizó por mantener comunicación con todas las comunidades que formó, siendo la autoridad encargada de que éstas mantengan la fe pura. Escribió distintas cartas que detallaban y explicaban el mensaje de Cristo. A Pablo se le atribuye la escritura de 7 cartas, y después de su muerte, probablemente sus discípulos escribieron otras 6 cartas. Todas estas cartas fueron enviadas a una red de comunidades cristianas, donde fueron copiadas una y otra vez
para ser reenviadas, leídas y discutidas. Fue un intercambio de información que conectaba distintos puntos a través de otros puntos. Este fue el sistema epistolar, pieza fundamental de la difusión y de la determinación cristiana. Partiendo desde Filipos, llega a Tesalónica, donde forma una nueva comunidad. En esta comunidad se encuentra el primer escrito canónico cristiano, una carta de Pablo a los tesalonicenses, donde les detallaba las instrucciones para seguir el camino de Dios. Siguiendo su camino, Pablo se dirige a Atenas, la ciudad cuna de Occidente, de la democracia, de la filosofía y de una infinidad de baluartes del desarrollo humano, una ciudad donde el debate de dioses, del origen, del camino y de la verdad se predican en todas las plazas. Para los atenienses, Pablo era uno más de los que aseguraba que su fe era la correcta. Estos escucharon, juzgaron y repudiaron el mensaje de Pablo, lo tacharon de charlatán y fue renegado de todos los círculos sociales. Atenas fue la primera derrota de Pablo. Este se dirigió a Corinto, una ciudad de comercio, donde el dinero y la ostentación eran la norma. Durante su viaje, Pablo observó cómo muchos fabricaban tiendas desmontables. Este era un oficio que Pablo aprendió en Tarso, su ciudad de origen, y decidió practicarlo. A la vez, ingenió una forma de poder predicar a las personas de forma más directa e íntima. Su intención era que para que muchas personas conocieran el mensaje de Cristo, personas que venían a Corinto a comerciar desde Europa, África y Asia, estos, al volver a su casa, pudieran llevarse el mensaje de Cristo con ellos. Corinto fue un gran éxito para Pablo, formando una comunidad grande y fuerte. Pablo pensaba que lo más importante de su travesía era Roma, la capital del mundo. Por esto escribió su legado teológico, la Epístola a los Romanos. Pablo sabía que existía un largo camino para lograr que la fe cristiana sea la fe del mundo, pero estaba decidido a predicar por todo el imperio y más allá. Sin embargo, antes de seguir con su camino, Pablo tenía que comunicarle todo su avance a las comunidades cristianas de Jerusalén. Al llegar a Jerusalén, Pablo es recibido con desdén y desconfianza. Durante su visita al templo de Jerusalén, causa un gran escándalo. Según la Biblia, Pablo es imputado por crímenes que rompen la ley judía, pero Pablo niega estos crímenes, pero se ve rodeado de enemigos. Las comunidades cristianas estaban descontentas por la apertura de la religión cristiana a los no judíos. El Consejo de los Judíos quería silenciar a Pablo y que dejara de predicar el cristianismo. Y el gobernador romano veía en Pablo una posible guerra civil y un desorden público, por lo que fue arrestado. Al verse Pablo en peligro de muerte, decidió apelar a su estatus de ciudadanía romana y decidió que su audiencia se celebraría en Roma, para que así no fuera juzgado por los judíos. 2 años estuvo Pablo en cárcel esperando saber cuál sería su destino, pero este fue llevado a Roma. Al ser ciudadano romano tenía ciertos privilegios y solo le impusieron un arresto domiciliario, pero le permitieron seguir predicando. Esto llevó a que creara una pequeña comunidad en Roma. Ellos practicaban la fe, la oración y la Eucaristía en silencio en sus casas, rechazando todo acto de adoración romano. Se cree que Pablo fue absuelto de sus cargos y liberado. Según el testimonio de San Clemente de Roma, nos narra una posible visita de Pablo a Hispania. Luego Pablo viajó a Creta y creó una nueva comunidad. Luego se dirigió a Filipos, a Tesalónica, a Efesos y a Trador, donde fue capturado durante uno de sus viajes. Este volvió a Roma, donde fue ejecutado. San Pablo será recordado por muchas de sus frases célebres. Una de esas fue: ya no existe más el judío o el griego, ya no existe más el esclavo o el libre, ya no existe más el hombre o la mujer, ya todos somos uno en Cristo Jesús. Por eso ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de todos es el amor.